Ujú. Sí, y ya con eso. Más adelante les voy a dar la justificación de por qué se usa. Ahorita nada más es el argumento de por qué se construye, por qué se configuró. Muchos podrían decir que la matriz ya está coasequilibrada, sí, y que por favor ya está generada, ¿no? Pero no es así, tuvo un porqué. Entonces, es lo que tratamos de describir, el porqué de la constitución de esta matriz y para qué nos va a servir. ¿Sí? Bien. Vamos a tomar un ejemplo. Ejemplo. Se tiene una secuencia de transformaciones compuesta por rotaciones y traslaciones. Ok, y aquí vamos a establecer el planteamiento del problema. La secuencia va a empezar, ojo, en este orden de aparición. Una rotación, sí. Un giro, ¿cómo lo podemos posicionar? Ok, ¿cómo te dices? Un giro, una transformación de giro respecto al eje Z a 90 grados. Seguida por un giro sobre el eje U a menos 90 grados. Seguido por una traslación sobre el eje Y a 5 unidades. Seguida por una rotación del sistema X a menos 90 grados. Y seguido por una transformación del eje W a 90 grados. Nosotros podemos seguir así esa secuencia de transformaciones, pero operativamente aquí nos vamos a llevar bastante tiempo. Para eso son las computadoras, para poderlo programar y establecer la secuencia de rotaciones. Ahora, ¿cuántas transformaciones tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Si ustedes recuerdan, pues nos llevamos un poquito de tiempo en realizar álgebra de matrices. Ahora imagínense multiplicar 5 matrices de 4 por 4, ¿cuánto nos vamos a llevar? Bien, esta es la secuencia en orden de aparición de acuerdo al planteamiento del problema. ¿Cómo voy a estructurar yo las transformaciones para encontrar dicha matriz homogénea? Bueno, mencionamos que vamos a encontrar una matriz de transformación final que debe tomar como elemento de referencia la matriz identidad y de observar, de acuerdo a la orden de aparición de estas transformaciones, su clasificación para saber si hablamos de un sistema referente X, Y y Z, pues establecerlos en una premultiplicación. Pero si hablamos respecto a un sistema móvil U, V, W, pues multiplicarlo.
Entonces, mi elemento en referencia es la matriz identidad. El orden de aparición en la secuencia del planteamiento del problema empieza con qué matriz, con qué expresión. Sí, efectivamente, con un giro en Z a 90 grados. La pregunta ¿es un giro respecto al sistema móvil o un giro respecto al sistema de referencia? A la referencia. Ok. En esa tendencia indica que si es de referencia, yo tengo que premultiplicar a partir de la matriz identidad. Por lo tanto, la primera operación que aquí debo hacer es la matriz de rotación en Z a 90 grados. Ya sé que esta va a ser una operación matemática, lo que implica que la matriz de identidad deja de ser identidad si lo llevo a cabo. Únicamente voy a tener esa matriz de Z a 90. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, no la quito porque necesito establecer el modelo matemático de esas transformaciones. Ahora, la siguiente en ese orden de aparición es una giro sobre el eje U a menos 90. La pregunta ¿es respecto al sistema fijo o móvil? Al móvil. Y por lo tanto lo tengo que post multiplicar, ya no tanto tomando en cuenta la matriz de identidad, sino la primera operación. Significa que va aquí, P de U a menos 90. Después, ¿quién sigue en el orden de aparición del planteamiento del problema? La traslación en Y, sí. Ok. ¿Un 5 unidades respecto al móvil o respecto al fijo? Fijo. Y por lo tanto se tiene que premultiplicar o posmultiplicar. Premultiplicar. Premultiplicar, entonces tengo una matriz de traslación en Y en 5 unidades. La siguiente transformación de la secuencia, ¿cuál es? Un giro en X. X, sistema referencia Fijo. o sistema móvil. Referencia. Fijo, por lo tanto, se tiene que premultiplicar o posmultiplicar. Premultiplicar. Ok, entonces T de X a menos 90. Finalmente, tengo un giro en donde. En el eje móvil W. Muy bien, por lo tanto, pre o posmultiplicar. Postmultiplicar. Así de sencillo. Ojo, a veces sucede que con este orden quieren introducirlo entre la matriz identidad y lo que haya antes o después. No lo hagan, acuérdense que la secuencia ya está definida, por lo tanto se van respetando las transformaciones. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Super. Ahora, algebraicamente, yo tengo que operar de la siguiente forma. Buscar una matriz de transformación. Si es la matriz de rotación en X, pues vamos a ponerla. Si es en X, a menos 90, pues tendríamos 1, 0, 0, 0, 0 para X. ¿Sí? Como no hay perspectiva, pues obviamente la complemento. No hay posición, la complemento. Y la escala también. Entonces aquí no tengo problema. Evaluamos solamente los 90 grados, de acuerdo a la configuración en X. Aquí tengo un coseno de 90, por lo tanto es 0. Un menos seno de menos 90. Menos por menos es más, sabiendo que el seno 90 es 1, por lo tanto 1. Aquí menos 1 y acá 0. ¿Observaron qué fácil? Bien. Ahora, sigue la matriz aquí, traslación. Si es traslación en Y, sabemos que la rotación queda intacta, es decir, tengo la matriz identidad. Es un giro nulo. Perspectiva no sufre alteración, la escala tampoco. Solamente la posición. ¿En dónde es precisamente esa traslación que se lleva a cabo?
En Y. En Y, es decir, en el segundo renglón. Por lo tanto, 0, 5, 0. Seguida, ¿quién es la siguiente transformación? Ok, Z 90 grados. Bueno, si establecemos la estructura de Z, sería 0, 0, 1. 0, 0. Perspectiva, posición y escala. La de Z, aquí empezaremos con un coseno del ángulo. 190, por lo tanto 0. Aquí es el seno negativo del ángulo. Si seno de 90 es 1, entonces tendríamos menos 1. Acá 1 y acá 0. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. La matriz identidad solamente me sirve como elemento referente. No lo tengo que incluir en la operación. No tendría caso. En el papel no tiene caso, pero en el algoritmo de programación es muy importante. ¿Por qué razón? Porque necesito este elemento para poder hacer mi primera operación. Entonces son cosas muy diferentes. En la práctica, en el papel, no. Pero en el algoritmo de programación sí la requiero. Entonces aquí, la siguiente sería la matriz en U. Si es en U, pues es muy análoga a X. Por lo tanto, tendríamos 1, 0, 0, 0, 0, perspectiva, escala y posición. Por lo tanto, aquí tengo el coseno de menos 90, que ya sé que es 0, menos el seno de menos 90, 1, menos 1 y 0. ¿Todo bien? Ahora, la última es el W. W es análoga a Z. Z ya la tenemos aquí. Entonces, configuramos otra vez la matriz de Z, que sería 0, 0, 1. Perspectiva, escala, posición. Ajá, y tendríamos aquí un coseno del ángulo, que sería 90 grados. Por lo tanto, 0. Menos el seno de 90, menos 1. 1 y 0. ¿Preguntas? ¿No hay nada? Bien. Esto significa que entonces yo debo hacer en la aritmética la multiplicación de estas dos matrices inicialmente. Y como resultado, pues tengo que multiplicarla posteriormente por la siguiente, y así sucesivamente. Entonces, rápidamente, 1 por 1, 1, más el producto de los siguientes elementos. 0, más 0, más 0. Por lo tanto, 1. Para el primer renglón. Para el segundo renglón tendríamos 0, 0, 0, 0. Ya sé que intuitivamente debo tener ceros. ¿Por qué razón? Porque son ortogonales. Entonces, apareciendo el primero 1, ¿no? Prácticamente los siguientes elementos son ceros. Para el segundo, fíjense, 0, 0, 0, tercer renglón, 0, 0, 0, 0, 0, cuarto renglón. Voy con la segunda columna, tendríamos 0, 0, 0, 0. Acuérdense que no puede aparecer una configuración de dobles unos aquí, no, jamás. Segundo renglón, segunda columna, tendríamos 0, 0, 0, 0. Tercer renglón, segunda columna, 0, menos 1, 0, 0. Cuarto renglón, segunda columna, 0, 0, 0, 0. Tercera columna de la segunda matriz. Primer renglón de la primera matriz. Tendríamos 0, 0, 0, 0. Segundo renglón, 0, 0, 1, 0. Tercer renglón, 0, 0, 0, 0. Cuarto renglón, 0, 0, 0 y 0. Entonces, por ahí no tenemos problema. Otra vez, desde el primer renglón hasta el último renglón de la primera columna, con respecto a la cuarta columna de la segunda matriz. Entonces, 1 por 0, más 0 por 5, más
0 por 0 más 0 por 1, 0. Segundo renglón tendríamos 0, 0, 0, 0. Tercer renglón, 0, menos 5, 0, 0. Cuarto renglón, 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Ese es mi primer resultante. Y ahora tengo que hacer la operación con respecto a la siguiente matriz. Si observan, es muy sencillo. El problema es que ahora tengo que hacer muchas operaciones. Y multiplicamos. Primer renglón, primera columna. 0, 0, 0, 0. Segundo renglón, 0, 0, 0, 0. Tercer renglón, 0 menos 1, 0, 0. Cuarto renglón, 0, 0, 0, 0. Segunda columna, menos 1, 0, 0, 0. Segundo renglón, 0, 0, 0, 0. Tercer renglón, 0, 0, 0, 0. Cuarto renglón, 0, 0, 0 y 0. Primer renglón, 0, 0, 0, 0. Segundo renglón, 0, 0, 1, 0. Tercer renglón, 0, 0, 0, 0. Cuarto renglón, 0, 0, 0 y 0. Primer renglón en la cuarta columna, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. 0, 0, 0, menos 5. 0, 0, 0 y 1. ¿Observaron? Jamás voy a tener aquí un arreglo en la misma columna o en el mismo renglón de dos unos. Si yo observo que aquí me configuro un 1 o acá un 1, necesito regresar y verificar mis operaciones, porque estaría haciendo algo mal. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, Blas? No, de momento. Nada más, sería más fácil. Bueno, MATLAB lo hace más rápido, ¿no? O sea, aquí Claro, la manera. pero en la evaluación yo no te voy a pedir que lo hagas en MATLAB. Lo vas a hacer aquí a manita. Ujú. ¿Sí? No, bueno, a lo que ver de que, por ejemplo, si lo hacemos para práctica en MATLAB, pues, y para ver, pues no hay ningún problema, ¿verdad? No. No. ¿Sí? Pero son parte de los problemas que se les pregunta. Entonces, tienen que repasar álgebra de matrices y tienen que ver que la suma de los productos de un renglón en una columna te va a dar la configuración de ese elemento. Ahora, por eso es que nosotros nos apoyamos en valores tan conocidos como 90, menos 90, 180, menos 180 o 0, porque es muy práctico hacer esto. Si yo pongo aquí 45 grados, obviamente aquí va a haber mayor cantidad de elementos. Entonces tengo que usar calculadora. Y eso en una revisión pues no es conveniente. ¿Por qué razón? Pues porque nos vamos a llevar mucho más tiempo. Eso déjaselo a la máquina. ¿Vale? Sí, profesor. Ok. Ya tenemos entonces estas dos matrices que fue el producto de esta. Multiplicamos aquí y luego vamos a multiplicar por esto. Prácticamente tenemos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Vamos a la penúltima matriz para terminar esta secuencia. Nuevamente, acuérdense, multiplican el primer término, el primer renglón por el primer término de la primera columna a la segunda matriz y suman el producto del segundo elemento, segundo, más el tercero, tercero, más cuarto, cuarto. Y repiten el procedimiento con la segunda columna, la tercera y la cuarta. Por eso es muy rápido. Entonces aquí tendríamos, e incluso intuitivo, dijimos, donde aparezca el primero uno, todos los demás van a ser cero. Por definición, pues imagínense, tengo este por este, me va a dar
0, luego 0, 0 y 0. Ahí está. Siguiente. 0, 0, 0, 0. Siguiente. ¿Qué apareció? El primer menos 1. Menos 1 por 1 me va a dar menos 1. Yo ya no tengo que revisar y por definición más loto va a ser 0. ¿Vale? El siguiente. Renglón con la segunda columna. Si observan, 0. Segundo renglón, un menos 1 tendríamos. Y por definión los otros van a ser 0. Ni siquiera las hago. ¿Vale? Tercera columna. 0, menos 1, 0 y 0. Entonces aquí es menos 1 y por definición los demás van a ser 0. No hay error. ¿Preguntas? Ahora, verificas con la cuarta columna. Observa, multiplicar estos te va a dar un 0. Segundo te va a dar un 0. Tercer renglón te va a dar un menos 5. Este menos 5 por 1 te va a dar menos 5. Y la cuarta renglón, cuarta columna te va a dar 1. Quizá habrán escuchado que los exámenes son muy largos y que no les da tiempo y que no sé qué, pero no es cierto. Estas operaciones, mínimo hay ejemplos que tardan menos de un minuto y aún así a veces se les dan hora y media para poderlo resolver. Y hay casos en los cuales pues, no ponen ni siquiera una primera operación y no lo entiendo. Por eso es muy insistente que ustedes hagan preguntas. Aunque nos regresemos al principio, yo lo explico. Pero si ustedes no preguntan y se quedan con esa duda, ¿cómo ayudarlos? Y luego, en los CTS y en los extraordinarios, pues no se vale. ¿Por qué? Bueno, realmente sí lo reviso. Pero si tienen las normas, a veces no me quiero ponerlo. Y la matemática es muy sencilla. Yo lo que no sé hablar es que ocupen no ocupen la oportunidad de trabajar conforme al plan y pregunten para que no avanzar porque no van a avanzar ni en veces después de que la cosa entonces por ahí eviten por favor relajarse y eviten quedarse con las dudas. Por eso son insistentes. Ya si así no se les recuerdo, ¿qué les digo a ustedes? Repiten el ejemplo, vuelvan a realizar algo de cero y traten de practicar sus operaciones. Ahora bien, si tienen la herramienta, háganlo y hagan la cuenta en la sesión siguiente para que la gente se resuelva. Vamos a ver. En esta parte, la sesión, aquí va a ser la segunda columna, cero, aquí, cero, va a ser 1, y por lo tanto, pues esa es la columna, y por lo tanto, es 0, aquí es 0, vamos bien. Revisen, por favor, primera pregunta, 0, 1, 0, 0, primera pregunta, 0, 0, 1 positivo, uno positivo, 4, 0, primera pregunta, segundo renglón, 0, tercer renglón, 0, cuarto renglón, 0, primer renglón, 0, segundo renglón, 0, tercer renglón, 5, te va a dar 5, cuarto renglón, 1. Hasta ahí donde vamos bien.
Ahora, ¿qué estamos procesando? Bueno, estamos procesando la posición de del sistema nervioso. ¿Quién es el sistema nervioso? Y pues no deja de ser respecto al sistema de Z. Yo voy a ver coordenada de X, Y y Z, que es la posición del mundo. Hasta luego. Gracias. Si lo practicamos, se saca y primero mira la posición. El X es el signo que es el signo siempre por tanto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. Aquí están tantos. El 0, 0, 0, 5. La organización del sistema está para el contenido, pero de los opuestos. A partir de este dice que es para el sistema para la adolescencia en el sentido. Y donde es para el adulto, el sentido opuesto es si usted ve la tabla de colocar humano en función de la evaluación de categoría, se llama la variable de la evaluación. Pues el de hoy es la variable de género. El de lugar la variable W. Y el de medio la variable hacia ejercicio. ¿De acuerdo? Si uno salida de los blancos a la cámara, donde está la resolución de blanca, y entonces V está ya en la resolución hacia la Z. Sí, la cámara. Todo bien, pero una casa, sí, bien. No, digo que no, de momento no te lo. Perfecto. Ahora, las clases de información de cómo se hizo, pues si las analizamos paso a paso, tendríamos que observarlo desde dónde está el sistema. Entonces, en la secuencia me dice que el sistema vamos girando desde Z, pero de nosotros voy a graficar de carácter. X, Y, Z. Obviamente, el patrón de origen. U, V, W. La gráfica de la transformación dice que es rotación sobre Z. Rotación sobre Z a 90. Entonces, para la respuesta de la Z, que tiene un móvil muy grados. Entonces, este es el espacio para las segunda vuelta de otra transformación. Se trata de que aquí hay una interpretación de la hablamos y también la tenemos para acá. El sistema maduro y lo que nos decimos para la hacerse para cualquier giro. Eso puede aclarar las transformaciones respecto a Z de función a la
Pero claramente es muy difícil poder ver si entonces aquí el tercer ejemplo dice que giró respecto a U a menos 90. Bueno, el sistema de referencia sigue estando ahí. X, Y y Z. Si del sistema anterior aquí dice que giró sobre U menos 90 grados, entonces aquí corre la mano derecha. U está en proyección adentro del plano. Por lo tanto, va a girar hacia atrás. Es decir, va a ser este sentido. Me va a indicar que W para acá y V hacia abajo, siendo que U giró en sentido contrario. Perdón, aquí. Se lo moví la cámara. Este sistema móvil giró sobre el propio móvil en U a menos 90. Entonces, W bajó al igual que V. Esa fue la tercera transformación de U a menos 90. Entonces, aquí vamos. Es mi tercera proyección. El primero está en origen tanto el móvil como el fijo. El segundo, primero rotó sobre Z. El tercero, rotó sobre U. ¿Y después qué sigue? Una traslación sobre Y de 5. Ok. Entonces tenemos X, Y y Z. Sobre esta orientación, debo trasladar 5 unidades al largo de Y. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Trasladó. U, V, W. Aquí, en la cuarta, hizo una traslación sobre Y en 5 unidades. ¿Hasta ahí vamos bien? Después, ¿qué sigue? Una rotación respecto al principio X, ok, respecto al principal X. Entonces, la quinta, rotación sobre X a menos 90. Entonces, X, Y y Z. Este sistema gira respecto a X en un sentido negativo, es decir, tengo yo el X para allá, voy a girar hacia atrás, es decir, esto va a ser la posición acá, de rotación a menos 90. Entonces, este se va a trasladar hacia acá, como lo vemos aquí. Entonces, de este punto va a llegar a una orientación diferente. Por lo tanto, queda, V para acá, V, W, a menos 5 en Z. Luego, en 6, gira W a 90 grados. Esta, la final, es 6. Cuando gira en W a 90 grados. Si observan aquí, va a girar sobre W. Si aplicamos regla de la mano derecha, W va a hacer un giro en este sentido, positivo. Por lo tanto, U sube y W sale del plano. ¿Vamos bien? Sí. Acuérdense que este es U y este es V. Por eso llegamos a la transformación final. Y ahí está correcto. Las transformaciones son totalmente diferentes. Para graficar, yo debo dar la secuencia, como viene el orden de aparición del planteamiento de Toledo. Para calcular la matriz final, debo apoyarme del modelado a través de la identidad e indicar si son rotaciones respecto al marco fijo o relaciones, y de acuerdo a ese orden de aparición, se van premultiplicando o multiplicando. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok, y esto lo vamos a hacer en MATLAB con lo que ya vimos
de la rotación es de Euler. Nada más que aquí vamos a tener que apoyarnos más de condicionantes. Si quieren, mañana hacemos este ejemplo en MATLAB, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y hasta aquí sería la parte del primer parcial, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un buen de material, ya no podemos extender más porque van a ver que en el segundo ya no van a querer saber de multiplicaciones. Bien, saquen la impresión de pantalla ahí, o si quieren lo damos por dos secciones. Ahí saquen la primera impresión. ¿Ya la tienen? Y aquí sacan la segunda impresión de pantalla. Bien, cuídense mucho, nos vemos mañana miércoles. Hasta